Ya estamos acá con un tema súper interesante. Muchos se preguntan qué tan, comillas, miren el adjetivo que va a poner, el profesor me va a criticar, pero qué tan justas son las elecciones. No, pero qué tan representativas son las elecciones. ¿Mi voto vale, no vale, pesa en el total de los votos? Bueno, evidentemente los sistemas se pueden mejorar y parte de eso es la investigación de Víctor Verdugo, PhD en Computer Science y otros títulos por la École Normale Superior, me imagino que esa es la traducción, y también en la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como profesor del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional y el Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Católica de Chile. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido. 1.000.000 de gracias, Víctor, bien cerca del micrófono. Gracias por estar con nosotros. A ver si nos puedes hacer un breve resumen de cómo opera actualmente el sistema electoral. No es tan fácil de sintetizarlo, pero tú lo puedes hacer mejor que yo. ¿Cuáles son sus principales características y qué sería lo que se podría mejorar o dónde hay campo, cancha para mejorar? Perfecto. Bueno, para hacerlo bien concreto, pensemos en la elección parlamentaria, Cámara de Diputados. 155 escaños en 28 distritos distribuidos a lo largo del país. Y en cada uno de estos distritos hay una cantidad fija de representantes que está en la norma, que son aquellos que tenemos que escoger. Uh-huh. Y cuando se cambió la norma, es decir, cuando se reemplazó el sistema binominal por el sistema proporcional, el objetivo fue que el número de representantes que escogemos en cada distrito por lista política vaya en proporción al número de votos que obtuvieran. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si es que tenemos 3 listas y una obtuvo el 50%, otra el 30% y otra el 20%, la idea es que los escaños se repartan en esa misma proporción, idealmente. ¿Y funciona así el sistema? Funciona así. Eso es lo que se hace actualmente. Uh-huh. Ahora, obviamente, dado que los porcentajes, ¿cierto?, de los votos no calzan exactamente con el número de sillas, porque tenemos que repartir el número entero, ¿cierto? Una silla. Claro. Nos vamos a poner media silla. Exacto. En nuestro sistema al menos no podemos partir una silla. Entonces hay un redondeo que es inevitable, ¿sí? Entonces puede que en ese redondeo alguna lista se vea beneficiada, ¿ya? Pero en el fondo, como se entiende que esto es algo que se repite a lo largo de los años y a veces le toca a uno y otras veces le toca al otro, se acepta. Se acepta. Que es lo típico, sí, que este acarrió al otro, o finalmente no, o sea, uno sacó más votos que otro, pero finalmente quedó el otro en el cargo, etcétera. Exactamente. Pero en resumen, lo que se busca es que el número de sillas represente el número de votos de cada lista. ¿Cómo se puede mejorar? Me encanta que haya un PhD en Computer Science hablando de este tema, porque yo creo que esto es ingeniería, estos son números. Bueno, lo mismo creo yo. Sí, al menos como yo lo veo, este es un problema que es algorítmico, ¿ya? En el sentido de que nosotros tenemos un problema específico, que es cómo asignar los escaños del Parlamento, y tenemos que describir un procedimiento que lo resuelva, ¿cierto?, que nos permita resolver esta elección cada 4 años. Y esa es una pregunta de algoritmo, ¿sí? Y justamente lo que nosotros hacemos en nuestra investigación es ofrecer desde las herramientas de los algoritmos y la optimización una alternativa a cómo lo hacemos actualmente. ¿Cuál sería esa alternativa o una mejor alternativa? Ya, la alternativa justa, más equilibrada, ¿no? A ver, una diferencia que tiene, ¿ya?, y que yo creo que aquí es donde reside principalmente la diferencia y quizás la característica que tiene nuestro sistema, es que actualmente cada distrito resuelve su elección de manera independiente al resto. Entonces, cuando nosotros hablamos de una elección parlamentaria, en el fondo tenemos que pensar en 28 elecciones distintas, porque lo que ocurre en el distrito 1 no tiene en principio ninguna injerencia con el distrito 10, ¿cierto? Se resuelven por separado. Entonces, eso implica, ¿ya?, que la forma en que nosotros asignamos el número de sillas, ¿cierto?, por ejemplo, en el centro del país, o en el sur, o en el norte, depende muchísimo de cómo es la distribución de población a lo largo del país. Y por lo tanto tenemos concentración. Y eso a la larga implica que es el fenómeno que ocurre en Chile, que es que este principio que idealmente uno ve en los libros y que siempre se busca de que ojalá el voto de cada persona valga lo mismo, en la práctica no es tan así. No es tan así. Entonces lo que ocurre es que al final, por ejemplo, en un distrito del sur, el voto de una persona de ese distrito termina valiendo muchísimo más que el de alguien del distrito 10, por ejemplo. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, como alternativa nosotros decimos, bueno, ¿por qué en vez de hacer esto de manera independiente en cada distrito, no hacemos una elección a nivel nacional, ¿ya?, pero en donde consideremos todo lo que ocurrió en el país para decidir la elección de manera global, ¿ya? Es decir, no lo vamos a hacer de manera independiente por distrito, sino que vamos a tratar de hacer una asignación a nivel nacional
pero que obviamente tenga en cuenta los resultados de cada distrito. ¿Y eso cambia la forma como nosotros votamos? Eso no cambia la forma en cómo votamos. Eso es lo interesante. Sí. Eso es lo interesante. No es que a ti te presenten una lista y vaya a terminar votando, tú vives en Santiago y vaya a terminar votando por alguien que ejerce en Arica, comillas, ejerce, digamos, o es caudillo de Arica. Exactamente. Sino que eso para el usuario o para el elector, elector, corrijo, es invisible. Invisible. En la papeleta se ve igual. Ya. Lo único que cambia es cómo nosotros después ejecutamos un procedimiento para decidir quiénes resultaron electos. ¿Y ese procedimiento existe? Y ese procedimiento existe, nosotros ¿Lo han moldeado ustedes ese procedimiento? Sí, esto es un trabajo que hemos hecho más o menos en los últimos 4 años, diría yo. Y nosotros obviamente lo hemos testeado con datos sintéticos, de hecho con resultados ocupando los resultados de distintas elecciones que hemos tenido el último tiempo. Y hay diferencias, yo diría sustantivas en algunos aspectos, que la diferencia. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, algo que ocurre con nuestro sistema actual, ¿ya? Es que una lista política que tuviese, digamos, una buena representación a nivel nacional, ¿ya? Para poner los números, supongamos que una lista que en Chile en total saca un 5% de los votos, que es considerable, ¿cierto? Si uno ve cuántas sillas son eso, son bastantes, serán 7 sillas, 8 sillas. Sin embargo, si es que esos votos, ¿ya? Se reparten a lo largo de los distritos de tal forma que no logran integrar, ¿ya? Es decir, no logran acceder a una de las sillas, ese 5% de los votos no se va a ver reflejado en la Cámara. Mientras que en el sistema que nosotros proponemos, ¿ya? Ese 5% a nivel nacional se va a premiar, en el sentido de que si hay una lista que tiene ese nivel de representación a nivel nacional, va a recibir sillas. Obviamente, tomando en cuenta también las distintas fuerzas locales que sin duda son tremendamente importantes. ¿Estoy entendiendo bien o lo que hace básicamente es agrupar las fuerzas por las cuales votaron los electores? Exactamente. Las agrupamos a nivel nacional, ¿ya? Pero después lo que hacemos para decidir quiénes resultan electos es que en el fondo miramos la dimensión política, es decir, las listas, y la dimensión geográfica, es decir, los distritos, al mismo tiempo. Hace un cruce. Hacemos un cruce. En el fondo decidimos la elección de manera global, simultáneamente considerando esas dos cosas. Ya, ¿y eso te da resultados distintos? Y eso puede dar resultados distintos, efectivamente. Respecto de personas. Respecto de personas, sí. Y respecto de partidos políticos. Y respecto de partidos políticos. Lo que tenemos actualmente es el famoso sistema DONT, sí. ¿No? Sí, ya. Y ustedes quieren presentar esta alternativa. ¿Cómo se hace este camino? Porque tú me dices, esto lo venimos trabajando hace por lo menos 4 años. Sí. Este es un mecanismo que ustedes presentan a los políticos, es algo que los políticos no quieren comprar, es algo que no les conviene, algo que no les acomoda, o derechamente algo que no entienden. No, yo creo que, a ver, de hecho, partiendo con el último punto, yo no creo la verdad que sea eso, porque yo incluso muchas veces he dado charlas al respecto, he hablado tanto del sistema que usamos actualmente como otros sistemas que podríamos usar. Y hago la pregunta siempre de quién realmente podría describirme cómo funciona el sistema actual. Y lo he hecho en distintos contextos, incluso, por ejemplo, ante gente que realmente uno diría, mira, efectivamente puede haber accedido a la descripción, etcétera. Nunca más de una persona, 2 personas. Entonces... ¿No saben? Sí, no, realmente uno no hay una claridad en cómo el sistema actual. Es que es difícil explicarlo. Exacto, es difícil entenderlo y después es difícil explicarlo. Exactamente. ¿También? Entonces, en ese sentido, no creo que haya una diferencia de dificultad, ¿ya? Sino que es más bien un trabajo que yo creo que todos tenemos que hacer para ser capaces de transmitir bien qué es lo que está buscando el método. Y yo creo que al final del día, tanto el que usamos ahora como el que diseñamos nosotros, busca la proporcionalidad. Eso está siempre. Estamos conversando con Víctor Verdugo, PhD en Computer Science. Víctor, ¿ves alguna posibilidad, ingeniero matemático, por cierto, ¿ves alguna posibilidad de que esto que ustedes están planteando se aplique en las próximas elecciones? A ver, para eso es un salto bien grande, ¿cierto? Porque eso implicaría hacer cambio... Un cambio legislativo. Exactamente. Pero, sin embargo, mi objetivo es que esto aporte a la discusión. Yo estoy convencido de que desde los algoritmos, desde las matemáticas, hay mucho que decir en cómo escogemos a nuestros representantes. Es una línea que se estudia mucho, que tiene muchísimos años, ¿ya?, de trabajo, y ya hay soluciones que pueden ser muy satisfactorias y que nos podrían entregar
más que, yo diría, mejorar el sistema actual, perfeccionarlo. Perfeccionarlo, Exactamente. claro. ¿Y hay otros países donde se esté aplicando Sí, de hecho, un sistema como este? Por ejemplo, este sistema que yo les mencionaba, que incorpora distintas dimensiones de manera simultánea, se ocupa, por ejemplo, en Suiza. ¿Ya? En Suiza ellos ocupan este sistema hace ya, no recuerdo exactamente, pero las últimas 2 o 3 décadas. Y funciona. Y funciona, ya ellos lo ocupan, tienen obviamente una distribución política distinta, se organizan de manera diferente, pero es algo que se ocupa. Y otros países ocupan variantes también. Me encanta porque efectivamente las matemáticas resuelven gran parte de la vida, lo que pasa es que hay que saber orientarla. Sí. Qué gusto haber conversado contigo, Víctor Verdugo, ingeniero matemático de la Universidad de Chile. 1.000.000 de gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias por traernos este tema tan interesante.